bienvenidos a la casa del Señor. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Gloria sea al Señor. Amados hermanos, estamos contentos de estar en la casa de Dios una vez más. Gloria sea al Señor. Agradecidos con el Señor por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, por todo lo que hace. Bendito sea el Señor. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a la casa del Señor. Gloria sea a Dios. A los hermanos, las amistades que puedan estar con nosotros en la transmisión, también les extendemos un cordial saludo y que el Señor les bendiga grandemente. Gloria sea a Dios. El día de ayer nos gozábamos, amados hermanos, y bien decía nuestro hermano Henry, amén hermano, Dios me le bendiga, que es la temporada, amados hermanos, en este país donde, verdad, las familias aprovechan, amados hermanos, el descanso escolar, ¿verdad? Para poder convivir como familia, ya que también esto es necesario, gloria sea al Señor. Y ya que Dios provee, amados hermanos, pues eso es bueno también, gloria sea al Señor. Así que, amados hermanos, en esta hora, Dios bendiga al pastor, ¿verdad? Que Él no se encuentra con nosotros, su familia. Pronto seguramente estará con nosotros. Agradezco a Dios, a Él por este privilegio, amados hermanos. Y a todos y cada uno de ustedes que están acá, sean bienvenidos a la casa del Señor. Voy a invitarles en el nombre del Señor a que abra su Biblia, gloria sea a Dios, después de gozarnos en este hermoso tiempo de alabanzas, amados hermanos, en los cuales sentíamos y experimentamos el poder de Dios. Voy a invitarle, gloria sea al Señor, a que abra su Biblia en el primer libro de la Biblia, gloria sea al Señor, en el libro de Génesis. Vamos a estar allí en el libro de Génesis, capítulo 32, Génesis capítulo 32, versículos del 22 al 28, gloria sea al Señor. Génesis capítulo 32, versículo 22 al 28, gloria sea al Señor. Las amistades que puedan estar en medio nuestro, que el Señor les bendiga. Aquellos que nos visitan por primera, segunda ocasión, bienvenidos a la casa del Señor. Estamos contentos, hermanos, de estar en la casa de Dios. Hay que estarlo, amados hermanos. Gloria sea al Señor. Vamos a estar, amados hermanos, en Génesis capítulo 32, versículos del 22 al 28. El tema de esta mañana es: insiste en lo correcto. Gloria sea al Señor. Insiste en lo correcto. Génesis capítulo 32, versículos 22 al 28. Leemos la palabra tal cual está escrita: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje en su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Versículo 26. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Oremos al Señor. Padre, en esta mañana, Señor, le damos gracias, Dios mío de la gloria. Oh Señor, por la permisión que nos da del poder estar en su casa, Dios mío de la gloria. Padre, gracias, Señor, por la vida de su pueblo, Dios mío. Padre, gracias por ese tiempo precioso de alabanza, Señor, en el cual nos gozábamos y nos alegrábamos, Señor, y podíamos sentir esas caricias suyas, Señor, como usted consolaba, Dios de la gloria, como usted restaura, Dios mío. Ahora, Padre, viene el tiempo de su palabra, Señor. Oh Dios, pedimos y
rogamos, Señor, que nos hable conforme a la necesidad del alma, conforme a la necesidad del corazón, Dios mío. Tome control, Padre, en esta mañana de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor. Oh Dios de la gloria, todo pensamiento contrario, Señor, es atado, Señor Jesucristo, por el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús en esta hora, Señor. Bendiga a su pueblo acá presente, Padre, oh Dios, y denos la fuerza, la fortaleza, Señor, para seguir perseverando en sus caminos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria sea al Señor. Se puede sentar, mi amado hermano. Dice la Biblia: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, el cual está sobre la cabeza y desciende sobre la barba de Aarón, y que baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna, amados hermanos. Cuando usted está en la casa de Dios, usted está recibiendo la bendición del Señor. Cuando estamos en la casa de Dios, amados hermanos, estamos recibiendo esa fuerza para perseverar en estos caminos, amados hermanos, que al final tendrán una repercusión en lo eterno. Alabado sea el Señor Jesucristo. Insiste en lo correcto, gloria sea al Señor. Amados hermanos, gloria sea al Señor. La vida de Jacob, uno de los patriarcas de la nación de Israel, es acá donde vamos a tomar base, amados hermanos, para el mensaje de esta mañana. Gloria sea al Señor. Jacob, amados hermanos, dice la Biblia en los capítulos anteriores, para ponernos en contexto, gloria sea al Señor, que él estuvo, amados hermanos, en la tierra de Padán Aram, donde su suegro, gloria sea al Señor, su suegro Labán, la Biblia dice en Génesis 31:41 que él vivió allá 20 años, gloria sea al Señor. Estuvo como extranjero en una tierra por 20 años, mi amado hermano, gloria sea al Señor, donde él sirvió por sus esposas, gloria sea a Dios, y también sirvió, amados hermanos, a su suegro Labán, bendito sea el Señor. Pero en un momento Dios le habla, aquel Dios que se le apareció en Peniel, gloria sea al Señor, en Betel, gloria sea a Dios, donde le dijo que si Jacob le dijo, si me bendices, yo voy a servirte, gloria sea al Señor. Y amados hermanos, dice la Biblia de que Jacob empieza a escuchar la voz de Dios y aquella inquietud de que tenía que salir de las tierras de Padán Aram e irse a las tierras de Canaán, gloria sea al Señor Jesucristo. Pero amados hermanos, cuando Jacob se va de la tierra de su suegro y se va con todas sus posesiones, gloria sea al Señor, el hombre dice que había sido bien bendecido por parte del Señor. Amados hermanos, cuando nosotros estamos bajo el pacto de Dios, bajo la voluntad de Dios, a veces nosotros podemos sentir que no estamos experimentando bendición, gloria sea al Señor, pero déjeme decirle que Dios no se queda con nada, mi amado hermano. Dios tiene el poder y la capacidad de bendecir a sus siervos en todas las áreas. Alabado sea el Señor Jesucristo en esta mañana. Y cuando Jacob salió de aquellas tierras, amado hermano, Jacob llegó, cuando él llegó con las manos vacías, gloria sea al Señor. Pero ahora que Jacob se iba, amados hermanos, el hombre iba bendecido en todos los aspectos de la vida, gloria sea al Señor. Se había vuelto muy rico, alabado sea Dios. Pero mientras el hombre iba hacia Canaán, amados hermanos, la Biblia dice en este pasaje que hemos tomado como base que Jacob va a tener un encuentro que lo va a marcar, amados hermanos, va a marcar un antes y un después en la vida del patriarca Jacob. Alabado sea el Señor. Jacob tenía un hermano que se llamaba Esaú, y Esaú era mayor que Jacob. Y Jacob, amados hermanos, sabía que entre más se acercaba a Canaán, más se acercaba también al encuentro de Esaú. Y cuando Esaú y Jacob se separaron,
La relación entre hermanos no quedó muy bien, gloria sea al Señor. Habían fricciones familiares, bendito sea Dios. Y Jacob, amados hermanos, Jacob dice la Biblia que esto lo venía inquietando en el camino. Mientras él venía subiendo a Canaán, él venía siendo inquietado, gloria sea al Señor. Había algo que le robaba la paz, había algo que le quitaba la quietud en su mente, en su corazón. ¿Cuántas veces al hijo y a la hija de Dios, mientras en este caminar de la vida, mientras peregrinamos en esta vida, mi amado hermano, hay ciertas situaciones, ciertos aspectos que nos quitan la paz, que nos roban la quietud, que nos inquietan, gloria sea al Señor, y no sabemos cómo actuar muchas veces, no sabemos cómo conducirnos, cómo proceder en la vida cuando hay ciertas situaciones que nos roban la paz. Alabado sea Dios. Y amados hermanos, dice Génesis 32:11, que dentro de muchas oraciones que Jacob hacía, él le decía al Señor, Génesis 32:11, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. O sea, él va a venir y va a arrasar con todo. Jacob va a lastimarme, Jacob se va a vengar de mí, gloria sea al Señor. Y dice, amados hermanos, que este hombre, este varón llamado Jacob, gloria sea a Dios, él empieza, mi amado hermano, a prepararse para el encuentro con Esaú. Y dice, amados hermanos, que él le enviaba, alabado sea el Señor, le enviaba presentes, le empezó a preparar presentes y a enviarlos de uno por uno, para que cuando se fueran encontrando con Esaú le dijeran, venimos de parte de Jacob, y así empezar a apaciguar la ira de Esaú. Pero amados hermanos, muchas veces los intentos humanos que el hombre o la mujer hace no pueden hacer nada contra todo aquello que nos roba la paz. Gloria sea al Señor. Nosotros necesitamos aferrarnos al único que tiene poder sobre todas las cosas, y es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, mi amado hermano. Por eso dice, amados hermanos, que mientras Jacob se está preparando, Jacob pasa los vados del Jordán, conocido como el vado de Jacob, donde el río disminuía su fuerza. Por allí pasó Jacob con todas sus posesiones. Pero hay un momento, amados hermanos, en la vida de todo hijo y toda hija de Dios, donde Dios nos va a sacar de la vida cotidiana, donde Dios nos va a sacar de los quehaceres diarios, porque nos quiere tener especialmente a solas para tratar directamente con nuestra vida. Gloria sea al Señor. Y esa noche fue una noche especial para Jacob. Porque mientras Jacob, mis amados hermanos, dice que pasa todas sus posesiones, pasa sus esposas, pasa sus hijos al otro lado del río, él se vuelve, gloria sea al Señor, y dice, amados hermanos, que toda aquella noche, amados hermanos, luchó con un varón Jacob, gloria sea al Señor. Y dice, amados hermanos, que Jacob se aferraba de aquel varón, y Jacob le decía, no voy a soltarte. Dice que ya estaba amaneciendo, amados hermanos, los destellos del sol empezaban a manifestarse, y aquel varón no soltaba. Aquel ángel, alabado sea el Señor, estaba insistiendo, Jacob, gloria sea a Dios, y Jacob le dice, no voy a soltarte si no me bendice. Y el ángel, amados hermanos, le dice, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Gloria sea al Señor. Todo esto indica, amados hermanos, un nuevo nacimiento para la vida de Jacob, porque Dios quería partir, amados hermanos, un antes y un después, porque ahí iba Dios a empezar a formar la nación de Israel. Gloria sea al Señor. Y tenía que desarraigar del corazón de Jacob todo lo que traía de Padán Aram. Alabado sea el Señor Jesucristo. Y este no fue un ángel cualquiera, esto es una teofanía, el ángel de Jehová, el Señor Jesucristo, una teofanía, la manifestación del Rey de Reyes antes de su ministerio terrenal. Alabado sea el Señor.
Y amados hermanos, dice que Dios le dice, Jacob le confiesa, le dice, me llamo Jacob. Jacob es el usurpador. Jacob desde su nacimiento insistió por bendiciones, porque usted sabe que la Biblia dice que mientras Rebeca estaba enferma, había como una guerra en su vientre. Peleaban, dice, ella sentía que algo se movía de manera sobrenatural dentro de su vientre, y Dios le dijo, no es cualquier cosa lo que hay en tu vientre. En tu vientre hay dos naciones, le dijo, está la nación de Edom y está la nación de Israel. O sea, está Esaú y está Jacob. Pero dice, amados hermanos, que mientras Esaú, cuando la partera atendió el parto, alabado sea el Señor, mientras Esaú venía, dice que Jacob, amados hermanos, así dice la Biblia, venía agarrado de la mano del talón de Esaú, y ahí se sorprendieron. Por eso le llamaron Jacob, que quiere decir talón. Gloria sea al Señor. O sea, un hombre que insistía por la bendición. Y este hombre siempre manifestó eso. Por eso el siervo y la sierva del Señor, el hijo y la hija de Dios, debemos de insistir por la bendición. Alabado sea el Señor Jesucristo. Amados hermanos, ¿qué es cuando Dios le dice ahora te llamarás Israel? Gloria sea al Señor. Desde que venimos a Cristo, Cristo nos cambia por completo. Alabado sea el Señor. Toda nuestra esencia, toda nuestra identidad es cambiada por el poder del Evangelio. Gloria sea al Señor. Por eso, amados hermanos, el concepto de luchar con Dios es básicamente aferrarnos a Él y hacer creyentes a sus promesas y creer que Él está con nosotros. Gloria sea al Señor. A veces nosotros quizás cuando leemos no se nos viene a nuestra mente occidental como una lucha grecorromana, pero en realidad el pasaje lo que está tratando de enseñarnos, amados hermanos, es la bendición que hay cuando un hombre está determinado a buscar esa bendición en los caminos del Señor. Gloria sea a Dios. Por eso mire lo que dice el Salmo 136, versículos 23 al 26. Gloria sea al Señor. Salmo capítulo 136, versículos del 23 al 26, dice, Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia, y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Gloria sea al Señor Jesucristo. ¿Por qué, amados hermanos? Porque en nuestro abatimiento, en aquello que nos roba la paz, en aquello que nos duele, amados hermanos, Dios tiene el control. Gloria sea al Señor. Mientras se dio aquella lucha, no es que Dios no iba a derrotar a Jacob en un instante, sino que Dios le estaba enseñando algo. Alabado sea el Señor. Y dice que Dios solo lo tocó y le descoyuntó la pierna. Le dolió a Jacob aquello, amados hermanos. Hay ciertas situaciones que, como vengo diciendo, cuando nos roba la paz, nos duele, amados hermanos, pero hay que entender que Dios tiene su forma de trabajar. Alabado sea el Señor, porque la Biblia habla, por ejemplo, allá en Josué capítulo 5, cuando se dio la circuncisión de Gilgal, amados hermanos, dice que todos los hombres de guerra fueron circuncidados, amados hermanos, y aquel dolor al tercer día, el dolor era terrible. Gloria sea al Señor. Era un dolor insoportable, donde el guerrero no tenía la más mínima fuerza de empuñar la espada. Alabado sea el Señor. A veces en nosotros no hay fuerzas, amados hermanos, para seguir empuñando la espada. Pero mire qué gran lección le dio el Señor a ese pueblo, y por medio de esa palabra nos la da a nosotros. Porque dice, amados hermanos, que ellos estaban cerca de la ciudad de Jericó. Estaban a menos de 5 kilómetros de aquella gran nación, de aquellas grandes murallas. El enemigo podía haberles atacado, gloria sea al Señor, cuando más débiles estaban,
amados hermanos, pero Dios le quiso mostrar a Josué diciéndole que en la debilidad iban a vencer, gloria sea el Señor, porque la victoria no es del hombre, la victoria solo está reservada para Cristo, amados hermanos. Por eso usted y yo no nos debemos de dejar robar la paz, de dejar robar la quietud. Debemos de aferrarnos a las promesas de Cristo Jesús, porque mientras más débiles estaban, amados hermanos, dice que aquel comandante general de la nación de Israel, Josué, sale, amados hermanos, a inspeccionar la tierra. En ese contexto de la circuncisión, en ese contexto del dolor, él salió a dar una vuelta. Él, como estaba al cuidado de su pueblo, amados hermanos, como buen general salió a inspeccionar, y mientras andaba caminando, él se dio cuenta que no estaban solos, alabado sea el Señor. Mientras más le dolía al ejército humano, Josué se dio cuenta de algo poderoso también. Josué vio a un hombre. Josué le dijo: eres de los nuestros o de nuestros enemigos. Y aquel varón desenvainó la espada y le dijo: no, Josué, le dijo, ni soy de los enemigos, ni soy de ustedes, le dijo. Yo soy, le dijo, el príncipe de los ejércitos de Jehová, Dios de Israel, le digo, y he venido aquí para ayudarte, gloria sea al Señor. Ahí Josué captó, amados hermanos, que mientras más débiles ellos estuvieron, ellos estaban, amados hermanos, al cuidado de seres angelicales, gloria sea al Señor, seres angelicales poderosos, seres angelicales de guerra, amados hermanos, que estaban al cuidado de la nación de Israel. Bendito sea el Señor. Por eso, mi amado hermano, usted y yo no estamos solos en esta guerra. Usted y yo no estamos solos en nuestras debilidades y en nuestras necesidades, en aquello que nos roba la quietud. Pero debemos tener la actitud de Jacob. Debemos de insistir, amados hermanos. Debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia con toda fuerza. Alabado sea el Señor. Y es que de eso se va tratando amados hermanos, la vida en Cristo, gloria sea al Señor. El capítulo más corto de la Biblia es el Salmo 117. El capítulo más extenso es el Salmo 119. Y el versículo que está en el centro de la Biblia, mis amados hermanos, en medio de los 1189 capítulos, es el Salmo 118, que precisamente está entre el capítulo más corto y el capítulo más largo. Y el centro de la Biblia, el Salmo 118, versículo 8, ¿qué es lo que dice? Si por favor me ayuda ahí con la pantalla, para que usted lo lea conmigo, gloria sea al Señor. Mire lo que dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre, gloria sea al Señor. Es mejor, gloria sea al Señor Jesucristo, confiar en Dios. Por eso, mis amados hermanos, todo aquel esfuerzo que estaba haciendo Jacob se dio cuenta, amados hermanos, que no era en su fuerza, no era en la capacidad humana que iba él a obtener la respuesta frente a aquello que le robaba la paz, sino que era por medio del Señor. Por eso, cuando se le cambió el nombre y se le dice el que lucha con Dios y ha vencido, lo que quiere decir es el que lucha respaldado por Dios, gloria sea al Señor, el que lucha confiando en Dios. Israel, la nación que se aferra a las promesas del Eterno, alabado sea el Señor. ¿Se aferra usted, pueblo de Dios, a las promesas del Padre Celestial? ¿Se aferra usted a las palabras del Señor Jesucristo, que dijo que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, en medio de cualquier prueba, en medio de cualquier situación difícil? Amados hermanos, dice la Biblia que Cristo Jesús, dentro de sus promesas, Él prometió estar con nosotros, gloria sea al Señor. Por eso dice que es mejor confiar en Dios que
que confiar en los hombres. Hay gente que confía en sus cuentas bancarias cuando vienen problemas. Hay gente que confía en sus bienes materiales. Hay gente que confía en amistades prominentes. Pero el hijo y la hija de Dios no confía en el dinero. El hijo y la hija de Dios no confía en lo material. El hijo y la hija de Dios no confía en grandes amistades humanas. La verdadera confianza del hijo y de la hija de Dios está en la roca eterna, está en Cristo Jesús, porque Él venció a la muerte, se levantó el tercer día y está a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. Gloria sea al Señor. Por eso debemos de insistir en lo correcto. Y hay tantos ejemplos en la Biblia. Yo quiero invitarle conmigo a que vaya a Marcos capítulo 10. A Marcos capítulo 10 y veamos un ejemplo bien conocido. Marcos capítulo 10, versículo 46 en adelante. Gloria sea al Señor. Marcos capítulo 10, versículo 46 en adelante. Dice así la Biblia. Entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y mire lo que dice el verso 48, y muchos le reprendían para que callase. Pero mire lo que hacía Bartimeo, mientras más le decían: Bartimeo, calla, Bartimeo, calla. Mire lo que dice, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Gloria sea al Señor. Mire, amados hermanos, este es un ejemplo precioso de cómo el ciego Bartimeo está junto al camino, amados hermanos. Él, amados hermanos, está mendigando. Él está en una situación extremadamente difícil, amados hermanos. Pero ese día, en la condición de Bartimeo iba a cambiar. Este día nuestra condición puede cambiar también. Gloria sea al Señor. Y amados hermanos, a Bartimeo le decían que callara cuando clamaba por misericordia. A nosotros muchas veces el enemigo nos va a querer callar, que clamemos misericordia al Señor, amados hermanos. Nos va a salir de tantas formas en que la gente nos va a decir: ¿por qué tanto a la iglesia? ¿Por qué tanto le clamas a ese Dios? Mira cómo te tiene, no te responde. ¿Por qué le buscas tanto y no hay respuesta? Pero a pesar de ello, mire, amados hermanos, la Biblia nos enseña que Bartimeo, amados hermanos, le clamaba misericordia al Señor Jesús. No es que el Señor Jesús no le escuchaba, pero el Señor Jesús quería dar una lección, amados hermanos. Y ahí estaba el hijo de Timeo, el ciego Bartimeo, clamando misericordia. Gloria sea al Señor. Y dice el versículo 49, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Gloria sea al Señor. Y el versículo 50 nos habla de un acto de fe del ciego Bartimeo. Dice: él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Amados hermanos, que el ciego arrojara la capa era un acto de fe. Gloria sea al Señor, porque estas capas, amados hermanos, era el único consuelo que tenían estos ciegos en aquel entonces. Ahí, amados hermanos, ellos se arropaban de las clemencias del tiempo. Ahí él se arropaba para el frío, ahí él se guardaba para el calor. Era su único consuelo, amados hermanos. Él había estado aferrado a esa capa, pero ese día decidió cambiar su condición. Ese día él escuchó y dijo: oye
es mi momento, hoy es mi oportunidad. Ahí viene el maestro, ahí viene el que puede darme la vida, ahí viene el que puede darme la vista, gloria sea al Señor. Y él clamaba y le decía: ten misericordia de mí. Usted está enfermo, dígale a Cristo que tenga misericordia de usted. Usted está en necesidad, dígale al Señor que tenga misericordia de usted, porque el Dios al que servimos no es un Dios muerto, es un Dios vivo, amados hermanos. A veces que nosotros somos algo incrédulos, pero en realidad Dios sigue teniendo el poder de antes. El poder de antes se sigue moviendo en estos tiempos. Alabado sea el Señor. Y dice que por eso Bartimeo arroja la capa como diciendo: no me interesa más esta capa. Yo sé que al momento que esté frente a él voy a recibir mi sanidad. Gloria sea al Señor. ¿Qué quieres que te haga, Bartimeo? Le dijo. Señor, le dijo, que recobre yo la vista. Gloria sea al Señor. O sea que él ya había tenido su vista bien antes, mi amado hermano. Por eso hay que clamarle misericordia a Dios, porque a veces, amados hermanos, cuando aquello que nosotros no vemos nos roba la paz, perdemos mucho gozo en el Señor. Y debemos pedirle a Dios no perder ese gozo, recobrar aquello que estamos lentamente perdiendo. Gloria sea al Señor. Por eso dice el versículo 52, y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Hay una coma y mire qué interesante lo que dice: y seguía a Jesús en él. Cuando lo encontró estaba junto al, pero después que tiene el encuentro con el Señor está en él. Camino, gloria sea al Señor. Por eso usted y yo, amados hermanos, debemos clamar misericordia para estar en el camino del Señor. Alabado sea el Señor, para no estar junto a las orillas del camino, sino para estar en el camino del Señor, mis amados hermanos. Y él era un ciego, gloria sea al Señor, mendigaba, era despreciado por aquella sociedad. ¿Cuántas veces hoy en estos tiempos que estamos viviendo, en estos tiempos, mis amados hermanos, donde las riquezas han llegado, donde hay prosperidad, donde la tecnología ha aumentado, donde hay tantas cosas, pero hoy en día hay mucha gente cargada, amados hermanos, con espíritu de depresión terrible, con un espíritu de autoinsuficiencia, amados hermanos, que ellos solos se devalúan. El hombre es atacado por el enemigo y no se siente que tenga valor, se automenosprecia y muchas veces dice: es que yo tal vez no tengo esta posesión material, tal vez no tengo este título universitario, tal vez no tengo esto otro, tal vez no tengo aquello, y empieza a sentirse la gente, a automenospreciarse, a autodevaluarse, amados hermanos. Esa es obra del enemigo, gloria sea al Señor, y ese es un trabajo del enemigo. Miren, ciudades y países tan avanzados y potentes en este mundo como Suecia, como Japón, donde hay dinero, donde hay tantos avances tecnológicos, donde hay tanta estabilidad laboral, tanta estabilidad en cuanto a la sociedad, son países, amados hermanos, con mayor índice de suicidio en estos tiempos. Gloria sea al Señor. ¿Por qué, amados hermanos? Porque la gente muchas veces busca refugiarse donde no está el verdadero refugio. Gloria sea al Señor. Y nosotros debemos refugiarnos en Cristo Jesús, mi amado hermano. La Biblia dice en Primera de Samuel 24:14, Primera de Samuel 24:14, que hubo un hombre que fue ungido para ser rey, mis amados hermanos. Era el rey David, gloria sea al Señor. Y el rey David, hubo un momento de su vida en que era tan fuerte la persecución de Saúl, era tanto el asedio de la lanza de Saúl, que él llegó a decir que se consideraba como una pulga, como un perro muerto. Se autodevaluó, amados hermanos. Pero mire, cuando usted estudia la vida de David, por eso ve los salmos de David, que David decía que cuando más se sentía débil, cuando más se sentía derrotado, ahí es donde él clamaba al Dios Todopoderoso
poderoso y amados hermanos, para el automenosprecio, para la autodevaluación, porque cuando no vemos la respuesta empezamos a dejar de insistir en lo correcto para volvernos atrás. El antídoto es el evangelio, amados hermanos, es el evangelio de Cristo. Miren, la Biblia dice que de tal manera amó Dios al hombre que envió a su Hijo unigénito a la cruz, mis amados hermanos, para que el hombre tenga vida eterna. Cuando usted estudia el evangelio, usted ve a un Cristo todopoderoso que se despojó de su deidad, caminó entre los hombres, amados hermanos, fue a la muerte y a la muerte de cruz. Dice que le mecían sus barbas, se las jalaban sus barbas fuertemente, le escupían y le abofeteaban con toda fuerza y le decían: profetiza, ¿quién te golpeó? Y él callaba, amados hermanos. Lo azotaban y él callaba, amados hermanos. Se caía con la cruz y se levantaba, porque estaba determinado a ir a la cruz del Calvario, estaba determinado a derramar toda la sangre que él tenía para que usted y yo tengamos vida eterna. Alabado sea el Señor, para que tengamos confianza que en medio de las pruebas y de los problemas tenemos a quien clamarle misericordia, tenemos a quien decirle: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Gloria sea al Señor. A veces la fe disminuye, a veces la fe mengua, pero muchas veces tiene que ver con nuestra condición y relación con Él. Gloria sea al Señor. Por eso dice la Biblia en Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Gloria sea al Señor en esta hora. Lucas capítulo 18. Gloria sea al Señor. Dice el versículo 1: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y les habla de la parábola de la viuda y el juez injusto, de cómo aquella viuda venía de continuo día con día a la tarde a decirle a aquel juez injusto: hazme justicia de mi adversario. Y el maestro dijo que este hombre llegó un momento en el que la anciana, de tanto insistirle, de la viuda de tanto insistirle, él dijo: voy a concederle a esta viuda su petición. Y ahí es donde el maestro dice en el versículo 6, Lucas 18:6: y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Gloria sea al Señor. Por eso, amados hermanos, uno de los vínculos más fuertes que el Hijo y la hija de Dios tiene que tener para con su Dios es la fe. Gloria sea al Señor. Jacob se aferró, amados hermanos. Jacob le dijo: no voy a soltarte hasta que me bendiga. Gloria sea al Señor. Mire, amados hermanos, esa es la convicción que se debe de tener en estos tiempos. Esa es la convicción que usted y yo debemos de clamar, aunque muchas veces no estemos viendo la respuesta por la cual estamos clamando. Pero eso no significa que Dios no esté obrando, mis amados hermanos. Hay que tener esa convicción, esa seguridad, como Sadrach, Mesach y Abednego, amados hermanos, que cuando Nabucodonosor les dijo: ciertamente ustedes no adorarán la imagen que acabo de crear, no adorarán esa imagen cuando suene toda esta música. Y aquellos hombres le dijeron: sepas, oh rey, que no hay necesidad que te contestemos. A la verdad no vamos a adorar esa imagen, le dijo, porque el Dios al cual servimos puede librarnos del horno de fuego. Y si no nos librara, le dice, con todo y eso no te vamos a adorar esa imagen. Alabado sea el Señor. Esos hombres, amados hermanos, estaban firmes en la fe. Gloria sea al Señor. Estaban con esa convicción, y esa es la convicción que usted y yo necesitamos día con día, de creer a las promesas del Señor. Por eso no debemos dejar de insistir en lo correcto, porque si nosotros dejamos de insistir en lo correcto, también, amados hermanos, hay un mundo que busca arrastrarnos. El día de ayer el hermano Manuel predicaba
Y es una de las grandes enseñanzas de la Biblia. Y el varón hablaba bien, amados hermanos, y nos explicaba bien diciendo como un joven que le ilustra esta parábola, llegaron aquellos deseos, amados hermanos, llegó aquellos impulsos del corazón, aquella emoción, gloria sea el Señor, y fue dominado por aquello. Cuando ustedes y yo no insistimos en lo correcto, cuando no insistimos en llenarnos del poder de Dios, somos dominados por la naturaleza caída, y esta, en vez de dejarnos insistir por lo bueno, nos ala hacia atrás, amados hermanos. Y usted ayer escuchaba la condición en la cual llegó a caer este hombre, amados hermanos, después de ser un príncipe, amados hermanos, después de comer manjares, comía las sobras de los cerdos. Y eso es lo que el enemigo quiere con el hombre, quitarle su dignidad y que coma las sobras de este mundo. Pero usted y yo no somos gente de sobra de este mundo, somos príncipes por la misericordia de Dios, somos un pueblo lavado con la sangre de Cristo. Por eso dice el Salmo 86:11, mire lo que dice el Salmo 86:11, gloria sea el Señor. Salmo 86:11, alabado sea el Señor. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Afirma mi corazón. Jacob, amados hermanos, él en ese momento, después de eso, el hombre cambió. Su vida cambió, gloria sea al Señor. Dejó de llamarse el usurpador, dejó de llamarse el suplantador, el tramposo, y Dios le cambia toda aquella naturaleza y ahora le dice Israel, el que lucha con Dios. Cuando usted y yo insistimos en lo correcto, Cristo nos cambia, amados hermanos, cambia toda nuestra cosmovisión de vida, amados hermanos, nos da una nueva razón para vivir, amados hermanos. Comprendemos que somos extranjeros y advenedizos sobre esta tierra, amados hermanos, que nosotros estamos de paso, alabado sea el Señor, sea que estemos en riquezas o en pobreza, en enfermedad o sano, vamos de paso, amados hermanos. Nuestra tierra no es esta, amados hermanos. Nuestra nación no es esta, amados hermanos. Nosotros esperamos la Jerusalén celestial, donde viviremos por la eternidad a la luz perpetua de Cristo. San Juan capítulo 2, segunda de San Juan capítulo 1 versículo 9. Segunda de San Juan capítulo 1 versículo 9. Gloria sea al Señor. Dice la Biblia, cualquiera que se extravía y no persevera, no insiste, no se aferra en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Gloria sea al Señor. Por eso, mis amados hermanos, nosotros debemos de insistir en lo correcto. Debemos aferrarnos a Cristo. Debemos dejar que todo aquello que nos agobia esté puesto en las manos del Señor. Esaú venía con 400 hombres, amados hermanos. Esaú venía con 400 hombres y Jacob sabía que no venía con buenas intenciones, pero desde el momento en que él fue tocado por Dios y se le cambió el nombre, aquel hombre ahora sí pasa los vados del Jordán, y aunque pasa lastimado, dice, amados hermanos, cuando usted allá en su casita lee el capítulo, dice que cuando Esaú lo vio y cuando Jacob se vieron ambos, cuando se vieron los hermanos, dice que ya no hubo rencor alguno, no hubo malas intenciones, amados hermanos. Lo único que hicieron, dice que cuando se vieron los dos patriarcas, cuando se vieron los dos hermanos, se abalanzaron, amados hermanos, se abalanzaron y se abrazaron y lloraron. Gloria sea al Señor, porque cuando estamos en Cristo, Cristo cambia todo, amados hermanos. Si las lágrimas son de tristeza, Cristo las puede cambiar por lágrimas de alegría. Alabado sea el Señor, porque Él tiene el poder de cambiarlo todo. Por eso la Biblia dice en Mateo 7:7,
pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abre. Alabado sea el Señor. Mi amado hermano, usted y yo debemos de insistir, debemos de seguir tocando la puerta. No hay que perder la fe, amados hermanos. Hay que tener confianza que el Dios del cielo camina con nosotros. Gloria sea el Señor. Por eso dice la Biblia en Zacarías capítulo 4 versículo 6, que no es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. Alabado sea el Señor Jesucristo. Por eso usted y yo debemos de insistir en lo correcto. Mire lo que dice Juan capítulo 7. Juan capítulo 7 versículo 38. Gloria sea el Señor. Juan capítulo 7 versículo 38. Alabado sea el Señor Jesucristo. Juan capítulo 7 versículo 38. Gloria sea el Señor. Leamos desde el 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Gloria sea al Señor. Amados hermanos, cuando insistimos en lo correcto, nosotros nos llenamos del poder de Dios. En nosotros, amados hermanos, fluye el poder de Dios como esos ríos de agua viva. Amados hermanos, el río usted sabe que es sinónimo de vida. Alabado sea el Señor Jesucristo. Por eso la necesidad de insistir en lo correcto, mis amados hermanos, para que seamos llenados de ese poder de Dios, para cuando vengan esos malos deseos, en vez de dejar de insistir por lo correcto, volvernos al pasado. Amados hermanos, si tenemos esos ríos de agua viva corriendo en nuestras vidas, no volveremos, amados hermanos, porque el hombre, cuando le abre las puertas al pecado, se deja y se entrega, y el pecado lo va a arrastrar, lo va a destruir, lo va a hacer insistir en eso, hasta que llegue a su propia destrucción. Amados hermanos, porque también el que está atado por el pecado insiste en pecar a pesar de estar viendo el juicio de Dios. Usted sabe muy bien lo que dice Génesis 19, allá por el versículo 11, cuando aquellos ángeles llegaron a Sodoma y Gomorra, ya el juicio de Dios estaba por caer sobre aquellas tierras. Amados hermanos, dice que aquellos hombres se levantaron de noche, le tocaban la puerta a Lot y le decían: Lot, sacan a esos hombres que te han venido a visitar, y le tocaban y le insistían. Amados hermanos, dice que casi le botaban la puerta, gente motivada por el pecado a querer hacer una gran maldad. Y dice, amados hermanos, que los ángeles extienden la mano desde adentro, toman a Lot y cae juicio sobre aquellos pecadores. Y dice que quedaron ciegos, amados hermanos, quedaron ciegos, pero a pesar de estar ciegos, dice que se fatigaban buscando la puerta. Mire qué tremendo. A pesar de que cayó ese juicio, estaban insistiendo en querer seguir pecando. Amados hermanos, mire qué terrible esto de la insistencia. Si en nosotros no corren los ríos de agua viva, estamos expuestos, amados hermanos, a insistir en lo que no es bueno, y eso nos va a destruir. Gloria sea al Señor. Pero por eso usted y yo debemos ser como Jacob y aferrarnos al Señor y decirle: Señor, bendíceme. Gloria sea al Señor. ¿Y sabe cuál es la mayor bendición que usted y yo tenemos? Que Él está con nosotros. Gloria sea al Señor. En esta mañana yo desconozco cómo usted ha venido a este lugar, yo desconozco su necesidad, pero Cristo sí la conoce. Y como decía la alabanza, en nuestra vida Él ha sido bueno, amados hermanos, a pesar de los problemas, a pesar de las tribulaciones, de las dificultades. Él ha sido bueno, es bueno y seguirá siendo bueno. Gloria sea al Señor. Porque cuando no insistimos en lo correcto, queremos llenarnos de muchas cosas y de muchos aspectos que solo nos dan una satisfacción momentánea.
Es lo que dice Jeremías capítulo 2. Es lo que dice Jeremías capítulo 2, ahí por el versículo 13, amados hermanos. Alabado sea el Señor en esta hora. Jeremías 2, leamos desde el 11, dice Jeremías 2, 11 en adelante. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses, sin embargo mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Es lo que hacía Jacob. Jacob se estaba preparando humanamente para el encuentro con Esaú. Amados hermanos, cuando nosotros dejamos de insistir en lo correcto y dejar de confiar en los ríos de agua viva que Cristo ha puesto en nosotros, su Espíritu Santo, empezamos a cavar cisternas, empezamos a confiar más en lo humano, amados hermanos. Pero dice que las cisternas que cavamos cuando cuando la confianza no está puesta en el Señor, son cisternas rotas, amados hermanos. El agua poco a poco se empieza a ir, eso va a quedar seco, amados hermanos. Pero cuando estamos en los ríos de agua viva, eso, amados hermanos, no se acaba, porque la plenitud de gozo viene del Señor, amados hermanos. Y en la casa de Dios siempre habrá pan, amados hermanos, siempre habrá maná del cielo, siempre habrán fuerzas para seguir adelante. Alabado sea el Señor. Por eso usted y yo no debemos de cavar cisternas rotas, sino insistir en los ríos de agua viva, insistir en lo correcto, mis amados hermanos, aunque a veces haya oposición. Ya casi termino, no se me desespere, gloria sea al Señor. Dice Génesis capítulo 26, Génesis capítulo 26. Mire, este pasaje nos va a ayudar a ilustrar esto, amados hermanos. Vamos a leer, gloria sea al Señor. Leamos del 12 en adelante, gloria sea al Señor. Y sembró Isaac, Génesis 26, 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y muchas labranzas, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Las fuentes que Abraham había abierto, los enemigos las habían, amados hermanos, cubierto. Cada vez que usted y yo queremos abrir una fuente, el enemigo tratará de cerrarla, gloria sea al Señor. Pero ¿qué hace el hijo y la hija de Dios con entendimiento? Dice el versículo 16. Entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, y habitó ahí, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Mire, insiste el hombre en abrirlo, gloria sea al Señor. Y los llamó por los nombres de su padre, con que su padre los había llamado. Versículo 19. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron ahí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esec. De primero, amados hermanos, los pozos son cerrados. Ahora Isaac se aparta para seguir insistiendo en pozos, y ahora contienden por las aguas. Pero ¿qué hace Isaac? ¿Se queda ahí? No, Isaac no se queda ahí, amados hermanos. En el versículo 1 dice: y abriendo otro pozo, también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna. Y se apartó de ahí y abrió otro pozo, y ahí ya no riñeron, amados hermanos, sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos
en la tierra, gloria sea al Señor. Por eso usted y yo debemos de insistir, amados hermanos, en la bendición. Debemos de insistir en lo correcto, gloria sea al Señor. Porque el enemigo, amados hermanos, va a querernos robar el gozo, va a querernos robar la paz, va a querernos robar la fe, amados hermanos. Pero aunque a veces no hayan deseos de congregarse, hay que congregarse. Aunque a veces no hayan deseos de leer la palabra, hay que leerla. Aunque a veces no hayan deseos de orar, hay que buscar el rostro del Señor. Aunque a veces no hayan deseos de buscarle con toda la fuerza, hay que insistir, amados hermanos. Aunque llegue el deseo de ya no seguir, amados hermanos, perseverando, hay que perseverar. Aunque no llegue el deseo de ayunar, hay que ayunar. Aunque ya no llegue el deseo de vigilar, hay que vigilar, amados hermanos. Hay que insistir por la bendición. Hay que aferrarse al Dios Todopoderoso y decirle: Señor, yo también quiero mi bendición, gloria sea al Señor. E insistir en lo correcto, gloria sea al Señor. Y termino con este versículo, amados hermanos. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, en su versículo 13, gloria sea al Señor. Mateo capítulo 24, versículo 13. Bendito Dios en esta hora. Mas el que persevere hasta el fin, dice la Biblia, este será salvo, gloria sea al Señor. Debemos de insistir en lo correcto y debemos de perseverar en los caminos del Señor, amados hermanos. En esta hora, póngase de pie, gloria sea al Señor. Este es el mensaje que Dios traía para nosotros en esta hora. Gloria sea al Señor. No sé si está el hermano del instrumento, ahí viene, gloria sea al Señor. Amados hermanos, Dios quiere que insistamos en lo correcto. Solo Dios sabe cómo usted y yo venimos en esta mañana. A veces nos podemos ver bien fuertes espiritualmente hablando, pero quizás estamos espiritual hablando, permítame la expresión, agonizando, gloria sea al Señor. Muchas veces quizás nos queremos mostrar como gente que no le duele nada, pero andamos dolor en nuestra alma y en nuestro cuerpo, gloria sea al Señor. Muchas veces la vergüenza nos impide recibir la bendición. A Bartimeo no le importó, amados hermanos, que se burlaban de él y le escarnecían e incluso le decían: calla, Bartimeo, no molestes al maestro. Bartimeo seguía insistiendo, gloria sea al Señor. A veces nos pueden señalar, pero Cristo no es un Cristo que señala. Él está con los brazos abiertos esperando al pecador. Él no rechaza a nadie, gloria sea al Señor. En esta hora yo le invito a que incline su rostro y oremos por un momento y abramos nuestro corazón con Dios. Hablemos con Él y usted dígale cómo ha venido en esta hora. Padre, en esta hora, Señor, le damos gracias, Dios mío, por todo lo que hasta acá nos ha permitido hacer, Dios de la gloria. Padre, gracias por la vida de su pueblo, Señor. Gracias, Señor, por la bendición que nos da el poder estar congregados en este precioso lugar. Señor, solo usted sabe la condición con la cual su pueblo ha venido en esta mañana. Padre, mientras yo oro, Señor, hago una invitación, Señor, al pueblo, a todo aquel o aquella que en esta hora, si hay alguien que nos visita y ha sido tocado por el poder de Dios en su vida, usted no tiene a Cristo. Yo en esta hora le hago la invitación: si usted en esta hora ha sido tocado por la palabra, por el poder de Dios, y quisiera abrirle su corazón al Señor y venir a los caminos de Dios, si hubiesen amistades en medio nuestra que quieran recibir de Dios, bien pueden, gloria sea al Señor. ¿Habrá alguien en esta mañana que nos visite, que quiera abrirle su corazón al Señor? ¿Hay alguien, amados hermanos, que sienta que ha venido cargado en esta mañana con una gran necesidad de Dios? El altar está abierto, y no solo el llamado para aquel que quiera aceptar, sino en esta mañana, si hay alguien dentro del pueblo que desea acercarse al altar para orar al Señor, el altar está abierto y hacemos una invitación para todo aquel que se sienta debilitado, para todo aquel que se sienta sin fuerzas y que siente que ya no puede más. Hoy es día de que recobre fuerzas para que se afirme y se aferre más a los caminos del Señor.
Habrá alguien en esta mañana que desee que oremos por él, gloria sea al Señor. Alguien que esté enfermo, alguien que esté en una gran necesidad. Si no lo hay, oremos al Señor. Padre, en esta mañana, Señor, le damos gracias, Dios mío, por lo que hasta acá nos ha permitido hacer, Dios de la gloria. Gracias, Dios, por la vida de su pueblo. Gracias, Señor, por aquellos, Padre, que en esta mañana se han dado lugar, Señor, en Iglesia Torre Fuerte. Bendíganos, Señor, a todos, Dios de la gloria. Bendiga a su pueblo, Señor, que hemos estado acá en esta mañana. Oh Padre, gracias por su palabra, Señor. Gracias por todo lo que se ha hecho. Alabado sea su nombre en esta hora, Dios mío. Cúbranos con su sangre en el poderoso nombre de Jesús. Que su palabra quede en nuestros corazones, Señor. A usted la gloria, a usted la honra por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor, hermanos. Queda con nosotros nuestro hermano Henry. Gloria sea al Señor.